Buenas tardes, lectores de la Guía del Motor. Aquí estamos en el Autódromo Circuito de Portimao en el Algarve y estamos pues con un clásico del automovilismo español, el gran Miguel Ángel de Castro, que además de piloto, ahora ha dado el salto y dirige uno de los equipos más importantes de España y con presencia en muchos campeonatos y categorías internacionales. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues estaba pensando que has dicho ha dado el salto, pero no sé si ha sido para adelante el salto o para atrás. No me digas porque eso. la vida de piloto es mucho mejor que la vida de team principal. La vida es... Bueno, supongo que como la de cualquier empresario. Es dificilita, vivía muy bien yo como piloto. Mira que... Pero bueno, estoy contento. O sea, ya tengo 51 años, ya me tocaba. Pero bien. La calidad de vida baja, obviamente, siendo empresario siempre la calidad de vida baja y claro, tenemos dos equipos bastante potentes, tanto en la Fórmula 3 como en la Fórmula 2, como en la Fórmula 4, perdón, y te pasas el día viajando. Ahora mismo, ¿en qué presencia, en qué campeonato de tenéis presencia? Sí, es la Fórmula 4 española, que es lo que tenéis aquí, y luego tenemos un equipo también en la Eurofórmula, que es Fórmula 3. Y bueno, tenemos dos equipos y eso, pues, claro, solo ya con los fines de semana de uno y de otro y los test, que hacemos muchísimos test, se entrenan muchísimo, que es una de las grandes diferencias con respecto a mis tiempos, lo poco que se entrenaba comparativamente con lo que se entrena ahora. Bueno, pues claro, es que hace estar todo el día fuera de tu casa, básicamente. ¿Estás contentos? Sí. Tenemos un buen equipo, muy consolidado, está muy bien. Contentos, ya sabes que el humano es un insatisfecho por naturaleza, ¿no? Y más los que estamos en el motorsport, que siempre ganamos una carrera y ya estamos, joder, es que la siguiente nos damos pocas satisfacciones a nosotros mismos, pero es verdad que hay que reconocer que bueno, pues que tenemos un equipo bastante consolidado y con una muy buena reputación en Europa, en el mundial en general, y bueno, pues ahora mismo todos los pilotos que tenemos, excepto la incorporación de hoy, son todos fuera. Entonces, bueno, la verdad es que también es un campeonato que, a pesar de ser un campeonato de España, es un campeonato que se puede considerar un campeonato europeo. Es internacional, ¿no? Sí. Capta mucho interés el campeonato de Fórmula 4, ¿verdad? Español, ¿no? Sí, Cuenta con un muy buen nivel de pilotos, ¿verdad? Empezamos reguleras, porque este campeonato es el único, probablemente, de los pocos en el mundo que está coordinado por los equipos. Somos los equipos los que tenemos la gestión. Lo que pasa es que luego tenemos un director general que es el que lleva el día a día, ¿no? Pero somos los equipos los que tenemos la gestión y de los pocos es un ejemplo extraño. Y empezamos en el año 2017 con muy pocos coches, 18. Estamos con 7 o 8 coches, pero es verdad que marcamos una tendencia de forma de trabajar a la Fórmula 4 que nos ha ido trayendo cada vez más clientes, y creo que es una manera de trabajar muy tendente a distinta con respecto al resto de campeonatos de Fórmula 4 que existen. Tenemos muy buenos circuitos en la península ibérica, luego las dos salidas que nos permiten hacer al extranjero, pues siempre tratamos de elegir algún circuito de gran premio, pues como este, por ejemplo, en Portimao, pues estuvimos en Spa en la primera carrera, circuitos en los que le aporten mucho también emocionalmente. A los pilotos, ¿no? A los diferentes pilotos, ¿no? Y claro, pues yo creo que poco a poco vamos dando pasitos dentro del campeonato que nos van haciendo tener bastante peso en la escena internacional. Estáis haciendo muy buena cantera de pilotos, ¿verdad? De cara al futuro, ¿no? Sí. La competición tiene cada vez mejor salud, ¿no? Por pilotos jóvenes, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, hay veces que me pregunto muy a menudo, porque estas conversaciones con los padres, que son habituales aquí, no sabes, a veces no están focalizados a los hijos, a veces en el mundo de la competición se pierden esa parte, ¿no? de la juventud, de su infancia. Es verdad que siguen siendo niños, es verdad que evolucionan y maduran muy rápido, pero en eso también la Fórmula 4 española también nos hemos tratado de diferenciar para que no estén... O sea, la cantidad de días que se pasa a un piloto de karting de los que triunfan en una pista de kart a mí me parece muy excesivo a nivel persona, yo no digo como piloto, pero como personas yo creo que no puedes estar con 12, 13, 14 años 200 días en una pista, creo que tienes que estar en otro sitio. Y aquí yo creo que estamos alrededor de 60, 70 días.
a eso, porque además es que son gente de 15, 16 años, ¿no? Entonces pues, yo creo que es muy importante que hayamos cogido esa línea, o sea, se entrena bastante, pero no es exagerado y permites a los niños pues, que tengan su vida, que estén con sus familias, con sus amigos y sobre todo estudiando. Entonces es una línea que hemos seguido que parece que nos está funcionando y bueno, pues os he dicho, en el año 2018 en la primera carrera que hicimos en Motorland, me acordaré porque se me ha quedado, es una imagen que se te queda grabada con 8 coches en la parrilla y hoy en día pues tenemos un equipo como SMP con 8 coches ya solo ellos, ¿no? O sea, somos 25 coches en la parrilla y eso está súper bien, o sea, son unos números extraordinarios porque claro, de donde venimos pues es fácil hacer una comparación. Entonces muy contento, muy contento. ¿Os gustaría tener algún piloto nacional próximamente? Estamos en ello. Estamos en ello, nos gustaría, estamos probando. Te quería preguntar un poco por nuestros pilotos en la Fórmula 1. ¿Cómo estás viendo este año a Carlos y a Fernando? Yo les veo muy están? bien, ¿Sí? les veo francamente bien. Lo que pasa es que yo sí que creo que lo que he aprendido es a saber que de Fórmula 1 nadie sabe, excepto los que están allí dentro, en su sitio, en su cubículo. Pero yo les veo muy fuertes a los dos. Les veo muy fuertes como pilotaje. Lo que veo en las onboard, todo esto les veo muy bien. Bueno, el resultado de Carlos con Mónaco me pareció excepcional. El otro día Fernando en Francia estaba yendo muy bien, pero no hay que olvidarse que son cosas que aprendemos, pero fácilmente nos olvidamos. Estas son carreras de coches, no de pilotos. Quizás en estas fórmulas, quizás no, 100% seguro manda más el piloto que el coche, pero sin embargo en la Fórmula 1 manda mucho más el coche que el piloto. Ojalá que el Ferrari evolucione, que gracias a Dios ha dado un respecto al año pasado, y ojalá que pronto el Renault pues, de esos saltitos, que parece que la inversión va en esa línea. Yo creo que Fernando también ha firmado con esa idea, ¿no? Que el año que viene pues, esté todo más comprimido y pueda claro, opciones de lucha. nueva reglamentación y tal, pues yo creo que eso a todos, bueno, un país además como el nuestro, nos focalizamos en la televisión más o menos dependiendo de la gente que tenemos. Y ahora pues yo creo que somos unos privilegiados teniendo estos dos pedazos de pilotos que son dos grandes personas además, porque he convivido con ellos y la verdad es que tenemos mucha suerte no solo por los resultados, sino porque creo que a nivel personal creo que transmiten muy buenos valores a todos. A mí lo de Fernando me parece de otro mundo, ¿no? Volver ahora con 40 años casi. Con lo que cuesta estar en forma a los 40 años, sí. Esto me parece... Está compitiendo con chicos de 25, es que es un paso y la competitividad que tiene, el conocimiento, cómo adelanta cuando tiene que adelantar, la verdad es que... Y luego Carlos igual, Carlos es que hay que descubrirle, o sí hay que descubrirle, porque ahora con las redes sociales que todo el mundo tiene su opinión y parece que la trata de exponer, o sea, no hay nada o sea, Carlos me parece un top class y cada día es un poco mejor, que es lo alucinante. Bueno, ya para terminar, has dicho que echas de menos el tema de la competición y eso, de tu experiencia en la carrera de la competición, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti? Yo creo que es todo, porque vivimos, cada momento que vivimos normalmente suele ser nuevo, ¿no? O sea, lo veo mucho, yo ahora he aprendido mucho. Ahora si tuviese que volver a ser piloto, todo lo que he aprendido en el equipo creo que me haría ser mejor piloto. He aprendido muchas cosas últimamente, pero cada momento que vives como piloto es una nueva experiencia. Es verdad que como deportista, pues normalmente siempre vas buscando una excusa y todo eso, y eso no es muy bueno, tener la capacidad mental, como puede tener un Alonso, un Nadal, o gente así, que te focalice mucho en todo esto es muy importante. La forma física, hoy cada día te das cuenta que es súper, mega importante. Y en mi época pues no era tanto, y ya sí que es verdad que comenzaba toda la parte física a trascender más, pero no estaba tan a la orden del día. Entonces yo he vivido épocas, la verdad es que me hubiese gustado aprovechar más el momento teniendo una forma física un poco mejor. Pero claro, mi época de Le Mans, las 24 horas, las 4 horas de corrido, Spa, todas estas cosas de los prototipos, tal, pues tengo muy buen recuerdo. Tengo varias espinitas clavadas porque pues, Le Mans no lo he acabado nunca.
Y ya con 51 creo que no me van a dejar correr más veces. O sea que, pero bueno, no, muy contento. En general muy contento con todo porque es verdad que hay que hacer balance de todo esto y en España, quitando a 2 o 3 personas como pueden ser Fernando, Pedro, Carlos, que son monstruos, ¿no? Pero somos una cantidad muy pequeña de privilegiados que hemos conseguido vivir de un deporte que evidentemente hasta que llegó casi Fernando o Carlos Sainz, el padre, estaba muy desconocido. marginal. Entonces, me siento muy satisfecho, pero siempre echas la vista atrás y podías haber hecho más cosas, es indudable. Como un inconformista que te hace, el automovilismo deportivo te hace muy inconformista, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que también es una particularidad que luego transmites aquí y siempre estás buscando el último detalle, que todos los detalles cuentan. Y creo que también es una buena formación como persona, ¿no? Que todos los detalles son importantes. No solo lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces, bueno, sí, contentos, la verdad es que contentos. Miguel Ángel, no queremos terminar la entrevista sin preguntarte, pues, estás probando con un piloto andaluz que te está apareciendo en una revista andaluza y nos interesa el piloto andaluz. Cuéntanos algo de qué te ha parecido la experiencia. Muy bien. Ricardo, la verdad es que está yendo francamente bien. Es una de esas cosas que os decía que he aprendido, ¿no? Claro, cuando trabajas con gente tan joven, rápidamente les ves un poco su cariz del primer día, es muy importante. Me ha gustado mucho el primer día porque lo he visto muy tranquilo, ha saludado a todos los equipos, hizo la siesta ayer, mucha tranquilidad, transmite tranquilidad. A mí eso me gusta mucho porque eso traslada normalmente a tu conducción que quieres hacer muy bien las cosas, tener una muy buena base. No se puede llegar a ningún deportista, creo, ¿no? Pero en motorsport no puedes llegar a grandes cosas si no tienes una buena base, ¿no? Si tus objetivos no son muy claros cada día, cada año, tienen que ser objetivos alcanzables, realizables, pero sobre todo sobre la base de que te estás construyendo a ti mismo para tener un resultado en un futuro, ¿no? Y creo que eso, Ricardo, la verdad es que lo he visto muy bien hoy y le he dicho, tío, es muy importante que hoy te des todas las vueltas posibles, porque el primer día ya no va a haber más veces el primer día. O sea, hoy es el primer día. A partir de ahora te vendrán otras cosas, pero el primer día y marca mucho el primer día, ¿eh? Marca, ¿sabes? El ambiente, cómo te desenvuelves. Y lo he visto muy bien, le resultaba como fácil. Y cuando a la gente parece que cuando te resulta algo fácil, es más, ¿sabes? Estás más relajado y eres más esponja. Además, ya no es el automovilismo como antaño, cuando yo corría, ¿no? Aquí hay muchas pequeñas cosas que no se te pueden pasar, y hay muchos ingenieros también que te lo están recordando, que te están enseñando, ¿no? Y eso, pero lo he visto muy bien, ojalá le podamos tener muchos días aquí y ayudaremos a lo máximo posible y a ver si pues, es nuestro primer piloto español. Estaría muy bien. Estaría muy bien. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Encantado de estar aquí contigo y os deseamos lo mejor a vuestro equipo. Muchísimas gracias. Estáis invitados a cualquier carrera, en cualquier momento, si queréis hacer una visita a la factoría, cuando queráis, estáis invitados. Un saludo a la gente de la Guía del Motor, un abrazo muy fuerte y mucho apoyo aquí a la Guía y al Motorsport. Eso.